Fasu Manzano, desde la capital del reino, onubense, pero afincado desde hace muchísimos años en Madrid con su carrera musical. Bueno, vamos a saludar. Anteriormente hemos hablado muy plácidamente y placenteramente con don Enrique Pérez Higuera, que fue subdelegado del gobierno. La verdad que una entrevista que ha gustado a tener en cuenta por los comentarios que nos están llegando a través de WhatsApp y a través de Facebook Live. Ahora vamos a hablar con Álvaro Burgo, que es delegado de la Junta de Andalucía en Huelva, en el sector de agricultura y pesca. Bueno, y otras ramificaciones, aunque vamos a centrar la entrevista en agricultura y pesca, y vamos a saludar ya a Álvaro, que creo que se encuentra en la delegación, si no me equivoco. Álvaro, buenas tardes. Muy buenas tardes, pues sí, aquí estamos en la delegación. Bien, trabajando, que hay mucho por hacer, pero en un principio, el estado de salud, ¿cómo está? Tanto tú como la familia, ¿bien? Bueno, pues sí, gracias a Dios todo bien, y satisfechos también, por supuesto, ya en el ámbito de la provincia, pues aunque hay que lamentar cada una de las personas que nos están dejando, que están falleciendo, pero bueno, dentro de lo malo, pues Huelva es una provincia que parece que no está tan afectada como desgraciadamente lo está otra parte del territorio nacional o incluso del mundo, ¿no? Hoy, bueno, no habrás tenido tiempo, supongo, para echar un vistacito a la sesión parlamentaria, pues sé que tienes mucho trabajo, que hay esta mañana. Sigue planteándose la misma pregunta, bueno, varias preguntas, pero entre ellas, la pregunta que algunos han hecho, también la hicieron en la pasada sesión parlamentaria, refiriéndose a que el gobierno debería responder por qué de los 194 países del mundo, España es el que tiene el mayor número de muertos, el mayor número de contagiados, el mayor número de sanitarios fallecidos y el mayor número de contagiados en el mundo de la sanidad. Esto entre 194 países, pero la respuesta sigue sin llegar. Ha respondido Echenique, de Unidas Podemos, que la gestión del gobierno a frente de esta crisis sanitaria es digna de aplaudir. Supongo que Álvaro no piensa lo mismo, ¿verdad, que Echenique? A ver, los números, por desgracia o por suerte, lo que reflejan generalmente en el ámbito de cualquier gestión, en una casa, en una empresa, en la radio, en un gobierno, cuando las cifras son, lo que ponen de manifiesto es que en España, al menos en lo que a los resultados se refiere, se están haciendo las cosas peor que en ningún sitio. Estas cifras, salvo que alguien las esté manipulando, que no lo creo, porque son datos oficiales en todos los casos, pues lo que ponen de manifiesto es que los resultados de la gestión que se está haciendo en España son los peores del mundo. Y eso, aparte de que no nos tiene que servir de enorgullecernos, sino más bien al contrario, de sacarnos los colores, pues lo que pone de manifiesto es que probablemente la conclusión que haya que sacar es que en España, tanto desde los inicios como durante la crisis, pues probablemente ha sido uno de los países donde las decisiones se han tomado más tarde, y como estamos comprobando también a lo largo de todos los días, pues se adoptan decisiones y al cuarto de hora se modifica la decisión que se ha tomado, ¿no? Por parte del gobierno central. Yo no creo que sea momento, más allá de lo que te estoy diciendo, de profundizar en otras polémicas, porque además los ciudadanos lo que quieren y lo que están preocupados es de la salud, por un lado, y de la salud, entre comillas, valga la redundancia, tanto de su economía como de sus empresas y sus trabajos. Entonces, por eso te digo que no es momento de profundizar, pero sin lugar a duda, cuando todo esto pase, pues yo creo que tanto desde el propio gobierno como desde las fuerzas que están en la oposición, en todos los ámbitos, en los ayuntamientos, en la Diputación, en la Junta, en las comunidades autónomas y en el gobierno central, tiene que haber un debate muy serio, muy profundo, con luz y taquígrafo, en el que a la población se le dé detalle del porqué de muchas cosas, de qué cosas no se han hecho, de cuáles se han hecho bien y de cuáles se han hecho mal. Porque sin lugar a dudas lo merecen los familiares de las personas que nos han dejado y lo merece toda la población que no, si Dios quiere, nos quedemos por aquí en la medida en que, si no nos hemos visto afectados por la desgracia de la enfermedad o del fallecimiento, desgraciadamente, valga la redundancia, sí nos vamos a ver afectados, bien económicamente o bien laboralmente. Y como se suele decir, la vida continúa y la situación y el futuro que se nos avecina no va a ser fácil. Por eso me voy al inicio de la conversación y no es que esté en la delegación, es que estamos todos
en el ámbito de la Junta de Andalucía, y te lo puedo asegurar, Paco, las 24 horas disponibles de lunes a domingo, lo que se refiere al personal de gobierno de la Junta de Andalucía. Bien, ahora vamos a entrar en cuestiones de qué se está haciendo a través de tu delegación. Pero lo que acaba de comentar Álvaro, que bueno, posiblemente ya cuando pase todo esto habrá que pedir factura de lo que se ha hecho mal en España y no es momento de atizar al gobierno, hay que estar todos unidos. Vale, de acuerdo. Pero ello no evita que yo siga leyendo noticias como la que hoy publica El Mundo, que a mí me ha indignado muchísimo. Textualmente, el gobierno contrató por 17 millones los test inservibles y llegó a pagar 7 millones al intermediario Interparma. El Ministerio de Sanidad firmó un contrato de 17 millones de euros con la empresa Interparma para la adquisición del célebre lote de test fallido para detectar el coronavirus fabricado por la empresa china Biotechnology. El periódico El Mundo ha tenido acceso en exclusiva a la documentación oficial que revela al fin que los test costaron casi los 700.000 test costaron 17 millones de euros y el Ejecutivo ha pedido la devolución de la comisión otorgada a la empresa Interparma, que son concretamente, he dicho 7 millones, para redondear son 6.988.035 euros. La gente muriendo y el gobierno pagando comisiones. Bueno, lo dejo ahí, que tampoco te quiero... No, de esta forma, Paco, si me permites, sí. La ciudadanía no es tonta. Otra cosa es que haya medios de comunicación que estén tirando hacia un lado o hacia otro, en función de una serie de intereses que todos conocemos. Pero lo que está claro es que en los pueblos solemos decir una frase muy coloquial, que es que lo que se ve no se discute. Claro. Y hay cosas que saltan descaradamente a la vista. Y como se suele decir, seguramente en esto nadie estaremos libres de pecado. Desde todas las administraciones se estarán cometiendo errores. Pero en el análisis ese al que yo me refería antes, y que se profundizará seguramente más adelante, una de las preguntas principales es, efectivamente un mando único era necesario, estaba reclamado y era vital. Pero el Ministerio de Sanidad estaba con las capacidades en todos los ámbitos competenciales y preparados en lo que se refiere a la propia estructura para llevar adelante todo esto, cuando las competencias en materia de sanidad están transferidas, como todo el mundo sabe, a las comunidades autónomas. Esa es una pregunta interesante, ¿no? Y a partir de ahí, pues repito, y no voy a entrar en más detalles, lo que se está viendo no se discute, porque los ciudadanos lo están viendo, claro, y en las redes sociales o en los medios lo están comunicando. A partir de ahí, que cada uno saque conclusiones. Perfecto. Bueno, Álvaro, vamos en ámbito de agricultura. Es uno, aparte del turismo, la agricultura es uno de los motores importantes de la economía onubense. ¿Cómo se viene gestionando esa crisis sanitaria desde tus competencias, Álvaro? Las estrategias, el sustento a sectores agrícolas y ganaderos. Pues mira, yo tenía muy claro, y es un perfil y una visión que no es mía, sino que es de toda la consejería y del propio gobierno. En estos casos, como siempre, pero en estos casos más, hay que estar al lado de, y sobre todo escuchando a. ¿Al lado de quién? Pues de los sectores que precisamente dentro de lo que se denominan sectores esenciales a la hora de abordar esta crisis, pues uno de ellos muy fundamental es el sector de la agroalimentación. Es decir, la salud es importante, pero si no tenemos que llevarnos a la boca, pues usted me dirá cómo mantenemos esta salud. Luego, por tanto, lo primero es la salud, y lo segundo, la alimentación. Y en esa alimentación juega un papel clave como sector esencial la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Y quiero también incluir desarrollo sostenible porque seguro que después podemos hablar por la labor tan importante que está desarrollando el INFOCA de desinfección en muchos pueblos, ¿no? Pero en el ámbito agrícola, ganadero y pesquero, pues ¿qué hemos hecho desde el principio? Continuar como estábamos, es decir, hablando con las distintas organizaciones agrarias, con las representantes de las distintas cofradías, con las lonjas, con las asociaciones ganaderas, etcétera, 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 para que tanto desde el propio trabajo de la Junta, que ahora hablaremos de medidas, si tú lo entiendes oportuno, como de las propias demandas que nos hagan los distintos sectores, por un lado nosotros poner encima de la mesa medidas favorables para esos sectores y por otro reclamar tanto al Gobierno central como al Gobierno de Bruselas determinadas ayudas y mejoras en determinadas normativas para, por un lado, inyectar
ayudas en estos sectores y, por otro lado, flexibilizar las normativas que permitan, de una forma más fácil, poder acceder a ayudas que, en este caso, motivado por la situación de crisis, tanto por la dificultad administrativa a la hora de llevar los trámites, como porque ahora, y utilizo un símil médico, ahora más que nunca, a los que nos están ayudando a salvar esto, en este caso me refiero al sector de la alimentación, hay que inyectarle, o hay que ponerle, mejor dicho, oxígeno, o inyectarle sangre, y permítame la comparación en el sentido de ayudas para que nos puedan seguir alimentando. El sector agrícola, ganadero, el mundo rural, el mundo pesquero, en una situación como la actual se está demostrando que es vital, igual que lo son los sanitarios, igual que lo son los cuerpos y fuerzas de seguridad, para que en un momento como este tiren de la rienda y nos lleven a todos, por un lado, hacia la recuperación de la salud y por otro lado, hacia que podamos seguir comiendo, para ya después preocuparnos del ámbito laboral y del ámbito de las empresas. Pero ahora mismo, sanidad por un lado y ayudar a los sectores de la alimentación básica para que podamos seguir viviendo y comiendo. La recogida de cosecha en la provincia de Huelva se está realizando de manera normal. ¿Hay algún problema de personal, de mano de obra? ¿O en qué medida ha afectado la recogida? De forma muy importante. Y te analizo los tres sectores fundamentales. Mira, sí. En el ámbito pesquero, ten en cuenta que es muy complicado en un barco, en alta mar, sí. con mareas complicadas muchas veces, las medidas de seguridad poder llevarla a cabo. Claro. Ten en cuenta, en un primer momento no había medidas de seguridad, es decir, no tenían los medios, ¿no? Y en un segundo, los equipos quiero decir, y en un segundo caso, cuando se iban a la mar, pues ¿cómo garantizas tú que en un barco, en una embarcación, estén a la distancia y con todas las medidas? Es complicado. Luego, por tanto, en el sector de la pesca, motivado por eso y porque, claro, el sector de la pesca que trabaja mucho con la restauración, y la restauración está cerrada, pues el sector de la pesca, aunque sigue suministrando a los supermercados y demás para el día a día, pero el sector de la pesca ha tenido que solicitar ERTES que han sido tramitados por la Junta de Andalucía y que hemos aprobado, que esperamos también que desde el punto de vista del Gobierno central se facilite. Por tanto, eso es lo que a la pesca se refiere. Y a la agricultura y la ganadería, teniendo en cuenta que el consumo ha bajado, en primer lugar porque cuando hablamos de productos frescos, pues tienen una vida, ¿no? Y hay que consumirlo en un periodo de plazo. Y en segundo, y como no se puede salir a la compra de forma regular, sino una vez cada semana, cada 10 días, en función de cada hogar, pues evidentemente se consumen menos productos de este tipo, ¿no? Y en segundo lugar, los países europeos a los que se destinan o se destinaban fundamentalmente los productos, en el caso de Huelva, de los frutos rojos, pues han bajado muchísimo la demanda, por lo mismo, por la disminución del consumo y por otro lado, porque esos países lo que están intentando es abastecerse de sus propios productos. De ahí, y enlazo con esto, pues de que de la Junta de Andalucía iniciamos una campaña que se llama Consume Andalucía, en el que intentamos incentivar y motivar a las familias de Andalucía a que consuman pues la fresa de Huelva, el tomate de Almería, o en fin, cualquier producto de nuestra tierra que permita ayudar a estas personas que se están arriesgando su patrimonio, su vida, su salud y su empleo en el campo a que puedan seguir tirando para adelante. Bien. Quizás el sector que queda tocado también, pero evidentemente no tanto como el turismo, que parece ser que la agricultura va a aguantar, tiene capacidad para aguantar esta crisis. Buena pregunta. Y repito, muy buena pregunta. Y yo lo decía hace unos días en un comentario que hice en las redes sociales. Ten en cuenta que desde el ámbito del gobierno andaluz hemos puesto encima de la mesa una serie de medidas para ayudar al sector agrícola. Medidas que tienen que ver con, desde el punto de vista administrativo, facilitarle el trabajo, desde el punto de vista de las ayudas que lleguen, y instando también a que el resto de las administraciones les faciliten todo, que no se le ponga cortapisa, que en la reducción de módulos de IRPF que hemos y vamos a seguir dando la batalla de Andalucía, pedido al Gobierno central, se sea más flexible y más comprensivo a la hora de ayudar al sector,
Por una razón muy sencilla, Paco. Porque si se están retirando explotaciones, si al final los agricultores, los ganaderos, el mundo de la pesca se ve afectado negativamente y estas personas no aguantan porque su músculo financiero no se lo permite, porque el patrimonio de su empresa y de su familia esté en juego y ya no puedan tirar más y deciden tirar la toalla, Paco, ¿hacia dónde vamos? Claro. Ya no es una cuestión de salud, sino que vamos hacia el más desempleo, más miseria y más ruina. De ahí que yo quiera encender la voz de alarma para que todas las administraciones se tomen muy en serio que ahora de lo que hay que hablar es de más sanidad, de que la sanidad tiene que ser el primer objetivo de todas las administraciones, y a partir de ahí más ayuda a los sectores productivos importantes, y el mundo rural tiene que ser vital para salir de esto. Hay que fortalecer el mundo rural porque la alimentación básica que todos llevamos a nuestra despensa viene del ámbito rural. ¿Y eso qué significa? Pues una apuesta real desde el punto de vista de la infraestructura, desde el punto de vista de la apuesta por el fomento de las producciones, de la flexibilidad y facilidades de las administraciones para que se lleven a cabo los proyectos y se ejecuten. Darle al campo la importancia que tiene. El campo nos suministra alimento, el mar nos suministra alimento, la ganadería nos suministra alimento. Si no somos sensibles y de verdad nos ponemos a trabajar en serio para darle al campo, a la ganadería y a la pesca la importancia que tiene y que ahora más que nunca se está demostrando, pues lo vamos a pasar mal, Paco. Y muchas empresas cerrarán. Y muchas empresas cerrarán. Es un sector que me parece vital, es un sector vital. Agricultura, el campo y la pesca, fundamental. Bueno, sobre la gestión del gobierno andaluz en esta crisis sanitaria, Álvaro, ¿me podría hacer una valoración? ¿Cómo la calificaría? Lo primero que quiero hacer es un reconocimiento al consejero. Te lo digo estando dentro, porque sé, a través de la delegada de salud, que todo el personal de la Consejería de Salud no tiene vida, ni en el ámbito político ni en el ámbito funcionarial. Están dando un ejemplo, están demostrando una capacidad de lucha y de apostar su vida por el resto de la población en general, que es para valorar, para darle mérito, no solamente desde el punto de vista de la palabra, sino desde los hechos y la gestión. Es decir, ahí el presidente Casado lo decía el otro día, el presidente del Partido Popular, ¿no? Hay que plantear en serio un esfuerzo económico para ese riesgo y ese esfuerzo sobrehumano que están haciendo desde el sector sanitario. Y de la misma forma que te hablo de la delegada de salud del propio consejero, pues te lo puedo decir de mi compañera y jefa, como yo le digo, entre comillas, a nivel provincial, de la delegada del gobierno, de Bella Verano, ¿no? A ella le toca un poco coordinarnos a todos los delegados estamos, repito, 24 horas de lunes a domingo conectados al teléfono o en el despacho, trabajando porque entendemos que es vital. De la misma forma que te hablo de la importancia de la labor que puede hacer la Consejería de Sanidad, que repito, una medalla para cada uno de los sanitarios, una medalla, pero de las gordas, Paco, de las de peso, sí, de las que hay un aplauso eterno que no termina ese aplauso, ¿no? Ajá. Bueno, pues te podría decir que en el ámbito, por ejemplo, de la Delegación de Igualdad o de Servicios Sociales, pues igual, porque tienen que atender a las residencias de mayores, porque tienen que atender a los chavales en los comedores, a aquellos chavales que tienen dificultades sociales y tienen que atender a estas familias, porque tienen que atender a las mujeres maltratadas que ahora en una circunstancia como esta, en confinamiento, pueden estar pasándolo incluso peor. En el ámbito de empleo, pues lo hablaba el otro día con el delegado de empleo, ¿no? Tienen una cantidad de trabajo a nivel de ERTE tremendo, que no se había vivido nunca, ¿no? En definitiva, están todas las delegaciones, toda la consejería, todo el gobierno a pleno rendimiento, a tope. Te lo digo desde un punto de vista de la responsabilidad. Estamos aquí, nos ha tocado y hay que estar ahí. Te lo digo desde el punto de vista también del orgullo. Algún día pues podremos contar, yo estuve ahí y puse mi granito de arena, ¿no? Y te lo digo desde el punto de vista de la ética, en tanto en cuanto los que estamos en las administraciones, los funcionarios, los políticos, afortunadamente, aunque estamos teniendo gestos de forma personal y estamos haciendo donaciones, también lo quiero poner encima de la mesa para que nadie piense
que lo que voy a decir no lo justifico, ¿no? Es decir, los que están en el ámbito de lo público tienen que estar ahora más que nunca remando y al mismo tiempo teniendo gestos para que ayudemos a las organizaciones, teniendo gestos con temas de salario. Ha habido muchísimas instituciones que ya han tenido plenos en ayuntamientos y en otros ámbitos para reducirse salarios. Y en ese ejemplo, dentro de unos años, los ciudadanos analizarán y dirán quiénes estuvieron más a la altura, quiénes estuvieron menos. Y yo me siento orgulloso, con una responsabilidad tremenda, por supuesto, pero orgulloso de estar aquí en este momento. Porque la vida te pone, sin tú muchas veces esperarlo ni quererlo, en estas circunstancias, y aquí hay dos opciones: coger el toro por los cuernos o irte para casa. Y tanto el gobierno andaluz como en este caso este humilde delegado tiene muy claro que lo que va a hacer hasta que Dios le dé vida es tener el toro cogido por los cuernos y pelear con sudor, con lágrimas en ocasiones y al lado, codo con codo, de los distintos sectores, porque merecen que estemos a su lado igual que los ciudadanos. Sí. Álvaro, tú que has estado relacionado con el mundo de la agricultura prácticamente desde pequeño, vives en una zona en Moguer muy, muy agrícola. Y hemos visto gestos solidarios de los agricultores andaluces, no solo en Moguer ni en Palo. Tienen muchas localidades de Andalucía utilizando sus tractores y poniendo, de esto entiendo poco, una especie de depósitos en los tractores y no sé si se llama fumigar en los pueblos, las ciudades para desinfectar. No sé si me entiende lo que quiero decir, pero como soy neófito en la materia, pero he visto esos tractores ¿qué es lo que llevan en esos depósitos? Pues mira, yo agradezco la pregunta, Paco, y además me vas a permitir que haga la siguiente reflexión. Como tú bien decías, yo soy de un pueblo agrícola. Durante muchos años en el ámbito municipal he estado peleando, y vuelvo a recalcarlo, peleando, porque para mí ha sido una pelea, con aquellos que tenían los ojos y los oídos cerrados en torno a la defensa siempre de los agricultores. Como todos los sectores, como todas las personas cometen errores y hacen cosas mal, ¿vale? Pero eso no quita a que en muchos momentos, como ha ocurrido, desde determinados ámbitos se les criminaliza. Vuelvo a la frase que utilicé al principio: aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y los agricultores lo que han hecho durante toda su vida es labrar la tierra y permitir la generación, en el caso de Huelva, de muchas zonas de Huelva, de empleo, de riqueza y de progreso para todos. Y cuando hay alguien que ve y te dice, no, pero es que son empresarios y ganan... Sí, mire usted, aquí empresarios podemos ser todos. Claro. Se va a un banco, pide un préstamo, claro, o arriesga su capital, o su casa, o hipoteca su vida y monta en una finca. Y a partir de ahí le van las cosas bien o le van las cosas mal. Y hay agricultores que les va bien y dan trabajo y dan progreso, y otros que le han ido mal y se han arruinado. ¿Vale? Así es. Y digo y pongo esto, porque esos agricultores que durante tiempo algunas personas, algunos sectores y algunos políticos han criminalizado, hoy una vez más están dando un ejemplo. En primer lugar, arriesgando su patrimonio y su salud, porque están día a día en el Tajo trabajando con cientos de personas, con lo cual tienen más riesgo que el que está en casita. En segundo lugar, demostrando cómo lo hacen cuando hay un incendio de magnitud, poniendo sus tractores, sus cubas y sus depósitos cuando hay que apagar un incendio o hacer cortafuegos. Y ahora, fumigando, desinfectando las calles de la inmensa mayoría de los municipios. Y siempre gratis, Paco. Sí. Siempre lo hacen con solidaridad porque entienden que tiene que estar ahí. ¿Qué tiene que hacer la sociedad y la administración? Devolvérselo. Porque lo que se hace con los agricultores no es un gasto, es una inversión productiva en beneficio de todos, que después se traduce en empleo, en riqueza, en ingresos para las administraciones, ingresos con los cuales se prestan después los servicios, los sanitarios, los de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. De ahí que, si se muerde la mano que nos da de comer, lo que estamos haciendo es pegarnos un tiro en el dedo gordo del pie. De ahí que, igual que te decía, que el Infoca, que los bomberos, que la UMI están haciendo esa labor de desinfección desde el ámbito de lo público, porque evidentemente tienen que estar ahí, y es de agradecer, y lo pongo encima de la mesa como un agradecimiento también de medalla, porque se están también arriesgando su salud. A los agricultores, cuando pase todo esto, pues yo no sé qué habría que hacer, Paco, pero un ratito, medallas, y a ver si algunos cambian el chip, y en vez de torpedear
lo que hacen es, lo que tendrían que hacer es ayudar al que produce, al que nos produce y nos lleva los alimentos a casa. Claro. Y no criminalizar y perseguir. Que hay que decirle a la gente que las cosas hay que hacerlas mejor, que hay que, en el ámbito de las políticas medioambientales, respetarlas, que las normativas hay que respetarlas. Muy bien, pero ten en cuenta que durante estos años en Huelva se ha hablado ¿de qué? De falta de agua. ¿Y tienen culpa de eso los agricultores? No. Tienen culpa los que han estado al frente durante muchos años en las administraciones y no le han llevado el agua a los agricultores a sus tierras. Y por eso a lo mejor han tenido que coger el agua de donde no debían. Claro. Y en otro caso también, y lo pongo de manifiesto, se ha hablado de qué? De precios bajos, de que no les son rentables las explotaciones. Y ahora, en este momento, en los que podrían decir, mis explotaciones no me dejan dinero, me estoy arruinando, me estoy arriesgando, y yo voy a estar aquí dando de comer para que después vengan a perseguirme, me cojo, cierro mi negocio y me voy. No, no, están dando el callo en el campo y están dando el callo en la ciudad, fumigando los espacios públicos. Que sirva esta reflexión, por favor, para que de una vez cambiemos el chip y ayudemos a los agricultores, no le pongamos palos en las ruedas. Sobre el facilitar el agua al agricultor que no la tiene o que tiene dificultades para su regadío, eso habría que tratarlo profundamente en otra entrevista, porque ahí hay mucho de lo que hablar, Álvaro, muchísimo, ¿eh? Claro, muchísimo. Claro, pero es vital que cuando se vaya a hablar de agricultura en Huelva y se vaya a legislar en materia de tierra o en materia de agua, se haga de forma planificada, seria, rigurosa y objetiva. De tal forma que si queremos poner desarrollo agroindustrial en la provincia de Huelva o en otra provincia de España, pues hay que hacer planificación para que el agua allí no falte, sobre todo teniendo en cuenta la climatología que estamos teniendo en los últimos años, que hace que al llover menos pueda haber menos aguas embalsadas. ¿Por qué voy a esto? Pues por una razón muy sencilla, porque Huelva necesita que cuando aquí se piden los trasvases, se pide el desdoble del túnel San Silvestre, se pide ejecutar la obra en la presa de Pedro Arco, etcétera, etcétera, se está pidiendo porque en riesgo existe la posibilidad de que determinadas explotaciones o una parte muy importante del sector, incluso de la economía de Huelva, por lo que supone el desdoble del túnel San Silvestre, esté en riesgo. Luego, por tanto, los que tienen la competencia en esas materias, la han tenido antes o la tienen ahora, lo que hay que hacer es ponerse a trabajar para que eso sea una realidad lo antes posible, en este caso en Huelva. En otras provincias habrá otros problemas, pero en el caso nuestro, Huelva. Y si en su momento, en el año 18, se dijo desde el gobierno de España que el túnel de San Silvestre era una obra de interés general, pues ya llevamos, Paco, cuando lleguemos a diciembre de 2020, 2 años de retraso. El proyecto está, el proyecto se ha remitido desde el gobierno actual de la Junta de Andalucía a Madrid. Es verdad que en este momento se está en lo que está, pero no perdamos la visión, ¿eh? Cuando pase todo esto, y durante este tiempo, tendría que haber gente trabajando para que esa sea una de las primeras obras que en Huelva se metan en los presupuestos y se ejecuten. El desdoble del túnel de San Silvestre, porque no nos olvidemos que no es una obra, Paco, que se vaya a hacer en 2 días. Claro. Tardará entre los trámites más la ejecución unos años. Sí. Pero para hacer eso hace falta dinero, algo tan elemental como eso. Qué fácil, ¿verdad? Yo lo veo fácil, claro. Pero hay que meterlo dentro de los presupuestos generales. Hace falta meter en los presupuestos generales 60 millones de euros. Pero si Huelva, repito, como una de las provincias de toda España, pero en el caso nuestro por la importancia que tenemos en el sector de las berries, porque además es una provincia que aporta al PIB nacional en materia agrícola unas cifras muy importantes. El 90 y tantos % de la presa de los frutos rojos que se comercializan en Europa salen de aquí, de nuestra tierra, del rinconcito este de la esquina del mapa de España, que es Huelva. Entonces, yo creo que los políticos representantes de los distintos partidos en Huelva, los que estén en gobierno y los que estén en oposición, le tienen que decir al gobierno de España: oiga, los diputados, los senadores, los partidos políticos de Huelva, le pedimos al gobierno de España, como estamos haciendo desde el Partido Popular, que la primera obra, y además sin ninguna excusa que se meta en los presupuestos en lo que a Huelva se refiere, sea el desdoble del túnel de San Silvestre, porque está en juego el abastecimiento a los ciudadanos, a la industria, al sector turístico y a la agricultura. Y si esa infraestructura
fallara, esperemos que no, pues no te quiero ni comentar cómo nos las veríamos en Huelva. Claro. Bueno, que nos quedamos sin tiempo, 30, casi 40 minutos de conversación con Álvaro Burgo, que es delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Huelva. Álvaro, pues ha sido un placer. Magnífica la información que nos ha dado para el sector de la pesca y de la agricultura. En cuanto a salud, bien, tú, la familia, todos bien, ¿no? Afortunadamente. Sí, te lo decía al principio, ¿no? Bien. Yo también espero que tanto tú como tu familia lo Sí. estéis y todos los compañeros tuyos de Antena Huelva Radio. Y, Todos bien. y bueno, y agradeceros también a los distintos medios de comunicación, tanto escritos como en las redes, en la radio, en televisión, que estáis haciendo también una labor fundamental en estos días, no solo informando, sino también en muchos casos con magazine y con programas de entretenimiento, que la situación en las casas es dura. Es evidente que hablo de mi caso, ¿no? Venir aquí a la oficina no es fácil, porque tienes que salir de casa, pero la otra parte que tienes es que también te mueves, por decirlo de alguna forma, y no estás las 24 horas en la pared de tu casa, y aunque estás corriendo riesgo, pero bueno, como estamos obligados y lo hacemos con cariño y con toda la dedicación del mundo a venir a trabajar porque es nuestra obligación, pues como se suele decir, por un lado se compensa lo que a lo mejor el riesgo que se pueda estar corriendo. Claro. Afortunados somos los que todavía estamos por aquí, hay que dar gracias a Dios, agradecer también a los sanitarios el trabajo que están haciendo por nosotros y a esperar que podamos salir de esto y contarlo, Paco. Y por último, por la parte que te toca y en nombre de los compañeros de casi 1000 emisoras locales de toda Andalucía, quiero darte también las gracias por la parte que te toca, porque parece ser, y lo deja claro en uno de los boletines de la Junta de Andalucía, que vosotros sí apostáis y apoyáis que las emisoras locales sigan funcionando en Andalucía, ¿no? Mira, Paco, si uno de verdad se cree la libertad de expresión y la libertad de información, no hay que predicarlo, hay que ponerlo en práctica. Y eso es lo que está haciendo el gobierno andaluz. Sí. Bueno, seguramente que la gente se queda un poco pillada, ya lo explicaré y dedicaré posiblemente un programa para ello. Pero hoy en día, hablando de campo, es imposible poner puertas al campo y parece no, es oficial que el gobierno de coalición Partido Popular y Ciudadanos no va a poner puertas a la libertad de expresión para que las más de 1000 emisoras locales en Andalucía puedan seguir haciendo su labor, que no hace daño absolutamente a nadie, que pagamos los mismos impuestos que pagan las grandes emisoras, que estamos en las mismas condiciones, que cumplimos con todos los requisitos que nos exige el Ministerio de Hacienda, la Seguridad Social, pagando autónomos, etcétera, etcétera, el trimestre, etcétera. Pagamos absolutamente todo y estamos en igualdad de derechos. Pero eso antes no era visto así, pero parece ser que este gobierno que forma el Partido Popular con Ciudadanos parece que sí lo ve así. ¿Que por qué? Poner puertas al campo. Que cuantas más emisoras existan en Andalucía, mucho mejor para los andaluces. Bueno, Álvaro, que lo dicho, que muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros y un abrazo a todo el mundo. Muchas gracias. Álvaro Burgo, que es delegado en Huelva de la Junta de Andalucía en Agricultura y Pesca. Nosotros vamos a ir poniendo ya el punto final a este tiempo de radio porque es que nos quedamos sin tiempo y lo hacemos como nos gusta hacerlo siempre, con el himno de nuestro país. Ha sido un placer nuevamente estar con todos vosotros en este tiempo de radio que hoy hemos establecido. Hemos terminado con Álvaro Burgo, habíamos hablado con Enrique Pérez en Viguera y mañana será jueves, mañana día 23 de abril del año 2020. Seguiremos en directo en Antena Huelva Radio desde las 12 y hasta las 2 de la tarde. Gracias por la sintonía, mañana más.